Adelante. Meta. Bueno, ¿se ve bien? Está compartiendo, ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a este Ateneo con una nueva encuesta, en el cual, bueno, para hacer un nuevo ejercicio, se presentaba un caso, un chico de 12 años, en el cual motivo de consulta era simplemente un esguince de tobillo, pero que en las radiografías de guardia se observaban estas imágenes, ¿sí? Por lo cual ingresa ya con una tomografía pedida por imágenes sospechosa en el perfil de pie y en el axial de calcáneo. Vemos una imagen osteolítica de bordes delimitados que bomban las corticales, ¿sí? En este corte. Y bueno, un poco en base a eso, era hacer un poco un ejercicio y un debate un poco para plantear la propuesta, ¿sí? Respondió un 33% de los participantes. Entonces, ante este hallazgo, propone más estudios y el 38,9% considera que no hacía falta, un 35,2% considera que había que hacer una punción biopsia, y un 18,5% una resonancia, y un 7,4% optaba por hacerle también un centellograma. En cuanto al diagnóstico presuntivo, y esto para generar un poco el debate, para que después Pablo nos comente un poco, era cuál era su diagnóstico presuntivo, y en el cual el 79,6% consideraba que era un quiste óseo simple por esas imágenes. Un 16,7% consideraba que era un quiste óseo reumático, y en menor porcentaje osteoma osteoide y tumor de células gigantes. Bien, ¿qué propondría como tratamiento? Y un 70,4% consideraba que había que hacer un relleno con injerto, y en un menor porcentaje, un 27,8%, hacer una conducta expectante, y solo un 1,9% consideraba que había que hacerle relleno con cemento. Y en base a un poco de esto que decía de la conducta expectante, uno de los comentarios era, bueno, esto de observación por 6 meses, retiro de actividad de impacto y control radiográfico. Por supuesto, después otros comentarios también que en cuanto al tratamiento era todo por vía percutánea, no consideran que la vía abierta era un método de resolución, y algunos consideran que agregarle la inyección con corticoides. Ahora, no sé si Pablo después nos explicará un poquito más, pero bueno, eso fue un poco el resultado de esta encuesta. Así que no sé, Enzo, Okay. Doc, Gracias, Mati. te dejo. No sé si escuchamos a Pablo directamente o quiere Doc transmitir algo usted de esto. No, quisiera transmitirles, bueno, con respecto a la biopsia acá, no me parece que sea necesaria, ¿no? Y hoy en día se hace prácticamente a todos, la duda que siempre uno tiene es entre hacer o no hacer. Si directamente lo mantenemos bajo control es no hacer nada, porque ¿qué control vas a hacer? Le mandas un abrazo, un beso en la frente y que siga su vida normal, o si lo encontraste le haces un relleno. Creo que si vos me preguntás, en mi vida médica, ¿cuántos vi? Vi uno solo que se fracturó un poquito, apenas una cortical, y empezó con dolor y ahí lo rellené. El resto no tuve conocimiento de que se haya fracturado, pero a lo mejor fueron a ver a otro especialista. Con lo cual, en general, me parece que si no es un hombre, yo trato de ser, controlarlo simplemente. Doc, Es una opinión, ¿no? en ese caso que recuerda, ¿qué le hizo? ¿Lo abordó y lo rellenó con injerto? Sí, con injerto de banco, de una cabeza de banco, de fémur, entra impresionante la cantidad de injerto que entró, con una ventanita. El abordaje no es nada, el tema es se puretea bien la lesión, hay que curetearla, y después se rellena. A ver, no tengo tanta experiencia. Me decís, Alberto, ¿cuántos operé hoy? Debo haber operado 5 o 6, y de los cuales no tuve seguimiento. Sí, de este último, porque es el hijo de un amigo y lo tengo operado hace 5 o 6 años, que anduvo bien, pero es un caso, no tengo seguimiento. Ok. Y de los 35, 37 que somos, ¿alguien tiene experiencia? Antes de escuchar lo que nos cuente Pablo, si le ha tocado algún paciente similar y cómo lo ha tratado o abordado.
¿Puedo, Encito? Sí. Yo tuve unos cuantos casos, pero como Alberto, que no operé, porque me parece que coincido con lo que aprendí un poco de él, ¿no? Es decir, el seguimiento, es muy raro que se fracturen. Ahora, tuve 3 casos que tuve que operar. Uno que se había hecho como una lesión osteocondral pequeña en la subastragalina, que tenía como comunicación con el quiste en uno de los cortes tomográficos, y el paciente empezó con dolor subastragalino, porque era un quiste grande, y ese lo operé. Le hice relleno con injerto y anduvo muy bien. Como decía Mac, me entró un montón de injertos, y cuando empecé a poner, casi me falta injerto. Pero porque cuando uno lo limpia, es bastante volumen el que entra en el injerto de hueso. Y después tuve 2 pacientes más que tenían dolor crónico, uno con una mínima lesión también como un ganglión que comunicaba con la zona de la subastragalina, y otro que no tenía ninguna comunicación pero que tenía dolor. En ese momento había traído la gente de Crossmed, creo que el Prodens, Sí. que era como una especie de hidroxiapatita en pasta. Entonces le hice un abordaje mínimo, a uno le hice una ventanita al primero, y lo rellené de Prodens, le volví a poner la tapita de la cortical externa, y anduvo bien, pero como dato interesante me hizo como un cuadro inflamatorio porque algo del Prodens de esa pasta se había extravasado, salido de los límites de la tapa, digamos, y había hecho como una reacción inflamatoria de la piel, que siempre la duda era una infección o no, no fue eso solo y no pasó nada y anduvo bien después. Y en otro paciente, en el último, digamos, que hice con el Prodens, que eran 2, solo le hice un abordaje muy chiquitito como para que me entre el trocar y lo rellene. Entonces el abordaje fue mínimo y estuvo bueno porque en realidad era mínimamente invasivo. Así que esa es un poco la experiencia que tengo. Después todo lo demás que vi, que debo haber visto 10, ponele, los demás no hizo falta operarlo. Está bien. Perdón. La observación la manejás con radiografías cada 6 meses, año, ¿cómo lo seguiste, Héctor? A los que no operaste, ¿eh? Yo sí, en general lo que les digo es que es un quiste óseo simple, que no hace falta hacerle nada, que se olviden de lo que tienen. Y si no viene con dolor, no le hago nunca más placa. Ok. Horacio Hugo, está levantando. esperá, Hugo, que me levantó la mano antes. Horacio. Sí. Deja de compartir, Mati, así vemos más caras. Vale. Nosotros, Censo, con lo que tenemos un poco de experiencia es con el relleno con corticoides. El equipo de ortopedia infantil sí hemos compartido bastantes casos. Solamente tuvimos que terminar operando uno que se había tornado sintomático, un quiste grande, pero la mayoría lo maneja la gente infantil con infiltraciones con corticoides y le fue bastante bien. Al menos nosotros tenemos la oportunidad de seguir a los pacientes porque son de la población del plan médico, no hemos tenido fracturas. Con lo cual es una forma no invasiva, es un primer approach al menos que creo que se justifica. No sé después qué va a decir Pablo, pero a nosotros nos ha ido bastante bien con eso. Bárbaro. Gracias, Horacio. Hugo, ahora sí. No, bueno, un poquito completando esto, le quería preguntar, seguramente Pablo lo va a decir si va a dar la charla, ¿qué hay de cierto de esto de la infiltración con corticoides? ¿Y qué hay de cierto también de que cuando se fracturan se curan solos? O sea, por algún lado lo he escuchado también. Así que bueno, eso era preguntar eso, seguramente Pablo lo aclarará. Pablito, ¿lo que estamos diciendo son boludeces o estamos bien? No, está perfecto, está muy bien, y son las mismas dudas que plantean el tratamiento de estas lesiones tumorales óseas benignas, y está perfecto. ¿Cuándo actuar, cuándo no actuar? ¿Qué pasa cuando se deja estas lesiones libradas a su evolución natural? Y cuándo uno tiene que hacer un procedimiento menos invasivo o más invasivo, ¿no? Así que está perfecto. Son las dudas que siempre nos surgen, ¿no? Andrés me mandó un mensaje el viernes y me dijo, Pablo, ¿querés hacer alguna actualización? Y de paso, como hemos presentado en el chat algunas lesiones tumorales óseas en pierna, tobillo y pie, les muestro una pequeña actualización que espero les sirva. Si están muy en volante, ustedes me cortan. Creo que les va a ser útil porque son con bastantes datos prácticos. Y dentro de la actualización hay algunas cositas relacionadas con el quiste óseo simple y con lo que yo creo que es, o para que vean cuál es el enfoque nuestro hoy en día. A mí la parte
oncológica, ortopédica, me gusta mucho, es una de mis pasiones junto con el trauma, son las dos cosas que más hago y más me apasionan, fundamentalmente porque yo formo parte acá en Córdoba de la unidad de tumores musculoesqueléticos de la provincia de Córdoba, que la creó mi viejo.